Continuamos en Expopac México 2026 y en Vanguardia Industrial seguimos entrevistando a los actores de esta industria del envasado y el procesamiento. En esta ocasión nos encontramos con Ismael Salazar de Triplayo. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Qué tal? Bien, y muchas gracias. ¿Y tú qué tal, Hugo? Muy bien. ¿Tu cargo es? Especialista en estabilidad de cargas para Triplayo. Perfecto. Platícame un poco, bueno, ustedes se especializan en el tema del playo. Cuéntame un poco cuáles son las tendencias más recientes en esta película estirable. ¿Ok? Pues en los recientes años la industria ha intentado enfocarse en darle más foco o obligar a las empresas a reducir la cantidad de plástico que producimos. Ahora sí que en pro del medio ambiente. En cuanto a película estirable, muchas empresas han optimizado la formulación de sus películas para que podamos trabajar con películas muy delgadas. Ejemplo, a nivel nacional en México todavía se utiliza mucho la película calibre 80, que es un calibre alto, tanto en formulación y aplicación manual como para máquina. Entonces, pues hoy en día, en el mediano plazo, y en el corto plazo, y en el largo plazo, se ha visto que haya un embalaje terciario que nos dé el costo-beneficio de la película estirable. Pero bueno, las exigencias de la industria que han orillado a reducir en mayor cantidad de lo posible el uso de plástico, han provocado que muchas empresas empiecen a trabajar con películas de alto rendimiento o películas de nanotecnología, que en pocas palabras son películas que gracias a la resina y al proceso de extrusión nos permiten extruir películas muy delgadas. Hablamos de calibres 40, 30, 25, etc. Muchas veces al cliente final o a la industria que lo consume le suena descabellado trabajar con algo tan delgado. Pero bueno, precisamente la calidad de la resina y el proceso de extrusión permiten que, a pesar de que sea tan delgado, nos permita trabajar con la calidad de una película muy gruesa, con la diferencia de que estamos trabajando con muy poquito plástico. Desafortunadamente, muchas empresas, haciendo eco con lo que se busca mucho en Europa, han estado intentando utilizar, bueno, más bien que todo el plástico que utilizan tenga una cantidad de porcentaje de reciclado, resina recuperada que se mete de nuevo a la formulación. Pero en la película plástica hoy en día no es una alternativa que solucione el tema de sustentabilidad, costos y estabilidad. ¿Por qué? Hay productos plásticos que pueden trabajar muy bien con el material reciclado, pero en la película estirable, al nosotros meter cierto porcentaje, le restamos propiedades mecánicas que nos va a generar aplicar la misma cantidad de plástico que un calibre 80 o más para darle estabilidad al pallet, lo que genera que entonces tengamos más desperdicios de plástico, aún así sigamos emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono y por ende, si gastas más plástico, gastas más también monetariamente. Entonces nuestro enfoque como empresa a la vanguardia en la película plástica es orientar a las empresas y asesorarlas y presentarles nuestras películas de nanotecnología para que tengan la capacidad de reducir la cantidad de plástico sin poner en riesgo la estabilidad de sus cargas, ¿no? Y al final de cuentas, mientras menos usas, menos inviertes monetariamente en la compra de películas. Claro. ¿Para qué sectores de la industria se utiliza más? ¿Es en general para cualquiera que ocupe película plástica o funciona mejor o se está vendiendo más, se está demandando más en determinados sectores? Okay. Básicamente cualquier empresa del sector que requiera mover un bien de punto A a punto B en tarimas puede utilizar la película plástica. Tiene otras funciones. Hay empresas que lo utilizan para proteger muebles o productos de polvo, pero su mejor función es el de mantener agrupadas las tarimas durante su traslado. Al final es una película flexible que requerimos estirar para que se active la memoria y active sus propiedades elásticas para mantener la tarima uniforme. Entonces, existen en la industria industrias del giro abarrotero, industrias del giro de la construcción, bebidas, alimentos, logísticos. Entonces, básicamente la película se puede utilizar en todo tipo de industrias. Y para todo tipo de industrias podemos enfocar y aplicar la tecnología de nanocapas.
¿Qué tanto se utiliza este producto basado en nanotecnología en México? Lamentablemente hoy en día son contadas las empresas que utilizan nanotecnología o película de alto rendimiento. Siguen sesgados en el tema de comprar el kilo más barato de plástico, aunque eso los obliga a utilizar mucho tonelaje de plástico, que se traduce a que sigues gastando monetariamente mucho. Y esto ocurre porque las empresas lo ven como un commodity, o sea, no lo ven como parte del empaque. Las empresas invierten en el PET de sus envases, invierten en el empaque secundario, invierten en la etiqueta, pero a la hora de hablar de película plástica la ven como pues, el playo, envuélvelo y que salga a rota a ver cómo llega, ¿no? Entonces, lamentablemente en México se sigue muy sesgado a buscar el costo más barato, a pesar de que pues sigas utilizando mucho, pero nosotros y muchas empresas de giro resaltamos en el tema de darle prioridad a la película de nanotecnología. ¿Para qué? Reduzcan costos y reduzcamos el impacto ambiental generando menos plástico. Eh, ahora México viene el tema de la ley de economía circular. Platícame, ¿esto a ustedes les afecta, les conviene? Ok, el tema de la economía circular debe ser bien estudiado y bien desarrollado porque en Europa habían estado obligando que las empresas trabajen con cierto porcentaje de PCR en la película. Hoy en día se está evaluando otra vez que no sea necesario porque no es la opción más verde ni la de mayor seguridad. Entonces, a nosotros como miembros de esta industria, se podría decir que mientras nuestro enfoque siga siendo el mismo, reducir el consumo de plástico con la película de nanotecnología, no nos impacta directamente. Sí hay empresas que vuelven a fabricar la película con reciclado y les funciona perfectamente para recuperarlo, pero mientras la tecnología de reciclado no ayude a mejorar las propiedades mecánicas de la película, no es algo en lo que nos vayamos a enfocar nosotros. Claro, explícame un poco cómo funciona la nanotecnología en este producto. ¿Okay? La película estirable se extruye en diferentes capas. Hace muchos años era una sola capa, se fueron agregando 3 capas, 5 capas, 11 capas. Cada capa está diseñada para darle una propiedad mecánica, ¿no? Resistencia a la punción, elongación, etc. La calidad de la película va mucho de la mano de la resina. No importa la cantidad de capas si no ponemos resina de alta calidad. La formulación de nanotecnología nos permite extruir múltiples capas todavía más pequeñas que las capas convencionales. Es decir, tú puedes tener una película calibre 50 de 5 capas y podemos extruir la misma película del mismo grosor, calibre 50, pero con capas más pequeñas. La diferencia con que haya tantas capas ayuda a mejorar las propiedades mecánicas de la película, como es que tenga más elongación, que tenga mejores propiedades de memoria, que la perforación la soporte mejor, o incluso el rasgado se soporte en las diferentes capas para que tenga un mejor desempeño la película estirable. Entonces, el enfoque del PCR es bueno. Es bueno, lo único que necesitamos es que la tecnología en resina siga mejorando para que la resina no afecte directamente el desempeño y no sé, tal vez en unos años tengamos nanotecnología con material reciclado. Ok, en su caso, ustedes lo que hacen es traen la película. Así es. ¿De qué país viene? Nosotros la importamos de China. Ok, oye, en ese sentido, ¿qué tanto les pega o cómo les está moviendo el mercado lo que está ocurriendo en Norteamérica, ¿no? El tema de que Estados Unidos pues está buscando contrarrestar el avance de China y pues busca mayores aranceles para este tipo de los productos que tienen este origen. Pues hoy en día hemos tenido más un impacto, pero es un impacto a toda la industria mundial, por el conflicto en Medio Oriente, más que un tema de aranceles. Los productores resineros en Medio Oriente han tenido problemas para poder distribuirse, entonces se ha tenido que trabajar con resineros de Europa y Norteamérica para poder seguir con la fabricación. Esto ha brillado, nadie ha quedado exento, ni a nivel nacional, ni a nivel Norteamérica, ni en Asia. A todos nos ha afectado el incremento en precios. Justamente el cambiar a película de nanotecnología de alto rendimiento ayuda a mitigar esos incrementos. Muchas empresas lo adoptaron en la pandemia.
La pandemia, los precios también repuntaron durante mucho tiempo. Y para donde voltearan a ver, era proveedor A, B, C y D. No, pues, diferencias de un peso más caro. Todos estábamos sobre la misma plataforma. Pero la diferencia era, ¿cómo puedo gastar menos en película? Pues, si no usaras película, no gastarías nada, ¿no? Entonces, no podemos simplemente dejar de usar la película, entonces hay que usar menos película. Y las películas de alto rendimiento en nanotecnología nos permiten eso, reducir el consumo de película plástica y así se ve reflejado el ahorro monetario. Entonces el impacto fue más por el tema logístico. Exactamente, Medio Oriente, la disponibilidad de los fabricantes resineros y el tema de la logística, exactamente, buques. ¿Cuál es el origen de la resina? La resina, el origen de dónde se fabrica, No, como su componente, sus materias primas. el plástico es polietileno lineal de baja densidad. Se complementa con otro tipo de resinas que le da a cada fabricante su formulación o su especialidad, pero el componente principal es polietileno lineal de baja densidad. ¿Viene del petróleo? Así es. Sí, es. También Okay, okay. Sí, esa era es correcto. La duda. Ok, y platícame, en América Latina, ¿qué tanto se utiliza esta tecnología, este tipo de películas estirables con nanotecnología? Ok, en América Latina, por lo general, hablando específicamente de México, no se utiliza tanto, lamentablemente. Yéndonos más al sur, Centroamérica y Sudamérica, hemos notado una tendencia de que sigue ocurriendo lo mismo. Platicamos, nos visitan, están muchos proveedores de películas estirables de Colombia, Uruguay, Chile, y resulta que, quizá por cultura latina, se sigue sesgado lo mismo. Película convencional muy gruesa con el costo por kilo más bajo. Sin embargo, si tú miras hacia Estados Unidos o Europa, ellos lo tienen muy bien establecido. Que la película más barata no es la que te da el costo por kilo más bajo. La película más barata es la que te da el menor costo por tarima envuelta. Porque al final tú compras X cantidad de película plástica para envolver N cantidad de tarimas. Entonces, si tienes una película que te da un consumo de plástico muy bajo y con el precio te da el costo por tarima más bajo, al final lo ves reflejado en tu facturación. Entonces, lamentablemente, la tendencia en Latinoamérica sigue siendo hoy en día el utilizar películas muy gruesas. ¿Qué tan difícil es, pues decir, hacer que las personas, como el tema educativo, para que, y a veces también el tema es que a lo mejor nos dan los números, pero mentalmente tú dices que esta es más gruesa y dura más, ¿no? Resiste más. Es difícil cuando solamente lo platicas, porque a muchas empresas no les hace sentido cómo un kilo más caro me va a dar ahorro. Pero cuando lo ves en la práctica, en las visitas con pruebas, ya lo puedes entender. Lamentablemente, hay políticas dentro de las empresas que eso lo pasan de lado. Oye, te estoy dando un kilo a este costo, vas a reducir tu facturación tanto. Sí, lo siento, pero a mi dirección me exige el kilo más barato, aunque siga utilizando lo mismo. Y lamentablemente siguen orientados a eso. No es difícil explicarlo. A veces no es difícil tampoco que las empresas los entiendan. Lamentablemente su tendencia es la misma. Yo quiero seguir utilizando el costo más barato, aunque utilice muchísimo. Claro. Y cuéntame, ¿cuál es la evolución que seguiría de este producto? Ok, pues para México, que digamos va un poco más atrás con respecto a Norteamérica, Europa, es primero lograr que la película de nanotecnología o alto rendimiento sea ya considerada la solución inmediata a la reducción de plástico y mantener estabilidad o incrementar la estabilidad de la carga. Y dos, lo que te mencionaba, quizá en Europa, en Norteamérica ya está ocurriendo, que estas películas de alto rendimiento de nanotecnología están agregando el PCR. Habría que evaluar que no eche a perder la formulación y pueda trabajar correctamente. Ya estaríamos hablando de otro paso en la sustentabilidad. ¿Y es muy complejo llevar a cabo ese estudio o esas pruebas? Pues hoy en día, dentro de los últimos años, muchas empresas han intentado mejorar sus formulaciones. Entonces puede ser que sea muy complicado porque no hemos encontrado todavía una empresa que sea su estandarte de este tipo de tecnología con la garantía de mantener la carga estable, ¿no? Porque otra historia ya sería así, te doy una película muy delgada con reciclado, pero pues la película si ya no cumple su función, entonces ya no está cumpliendo su objetivo, ¿no? En cuanto a crecimiento de Triplayo, ¿en dónde están viendo en dónde están creciendo más? ¿En qué industrias o en qué estados de México? Pues básicamente en el centro del país siempre,
hay un alto consumo de película, en el norte también. En el norte tienden mucho a importar material de Estados Unidos al estar en frontera, donde siento que es más complicado un poquito todavía, con base en mi experiencia, ¿no? Habrá algún especialista que tenga otra experiencia, en el tema del sur, un poquito. ¿De qué, perdón? En el tema del sur del país. Ah, ok. Pero bueno, hablando sur me refiero a, incluso desde el centro de México, o sea, siguen sesgados mucho a seguir utilizando mucho plástico, pero sí he notado que en partes del norte ya lo tienen bien definido. O empresas cuya matriz está en Europa o Estados Unidos ya entienden, o más allá de que lo entiendan, matriz les exige utilizar este tipo de películas. ¿Desde México ustedes envían material a otros lados? Así ¿Otros es. países? Así es. Bueno, hoy en día sé que hemos trabajado con empresas en Centroamérica. Yo dentro de mi cartera no cuento con clientes fuera de México, pero sí hemos trabajado con empresas en Centroamérica y en Estados Unidos. Ok, pues Ismael, para cerrar, platícame un poco cuáles son los planes de Triplayo para los próximos meses. Ok, hoy en día, mientras la película 100% virgen de nanotecnología sea la mejor solución al tema de costos y sustentabilidad, es mejorar la misma formulación. Estamos hablando de cambiar las nanocapas, incrementarlas a 67 nanocapas para tener mejores propiedades mecánicas, reducir aún más el espesor de las películas y bien, si llega a ocurrir que encontremos que también ya está la solución de que el PCR trabaje perfectamente con esa tecnología, no vería por qué no tuviéramos que desarrollarla. Perfecto, pues Ismael, te agradezco muchísimo esta entrevista Muchísimas gracias. y los invitamos a continuar la cobertura de Vanguardia Industrial en ExpoPac México 2026.